Bendiciones, Dios me le bendiga. Gracias a Dios que nos permite nuevamente estar aquí para dar la palabra de Dios. Amados hermanos en Cristo, vamos a empezar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús le damos las gracias por este día tan hermoso, maravilloso que nos da. Le damos las gracias porque nos ha guardado, Señor, en medio de todos estos tiempos. Señor, queremos disponer nuestro corazón, Señor, para escuchar su palabra, Señor. Yo me pongo en sus manos, Señor, que sea su Espíritu Santo el que me use, Señor, y que su palabra llegue, Señor, hasta lo profundo de los huesos, tétanos, Señor, el corazón, y que penetre todo hasta hacernos simbrar y entender su palabra. En el nombre de Jesucristo se lo pido y le doy las gracias, aleluya, amén. Gloria a Dios. Esta palabra está titulada Las cosas antiguas quedaron atrás. Las cosas antiguas quedaron atrás. Es algo poquito medio complicado, difícil, pero vamos a pedirle a Dios ayuda para que poco a poco vayan quedando más esas cosas atrás. Amén. Y está basado en 2 Corintios capítulo 5 verso 17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. A manera de introducción, quiero hablar acerca de Isaías capítulo 14, del verso 12, lo voy a leer hasta el verso 15. Dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Jesucristo dijo: yo miraba cómo Satanás caía como rayo. Cuando Satanás desobedeció a Dios, cayó en una rebeldía. Se puso en contra de Dios. Y le estoy hablando de miles de años atrás. Le estoy hablando de algo que todavía antes de que el hombre estuviera en la tierra, que fuera criado, esto pasó. De tal manera que conocemos un origen de la rebelión, del pecado. La rebelión o estar en contra de Dios, la palabra correcta es pecado. Entonces vemos que este pecado se origina de mucho tiempo atrás y allá en el cielo. La Biblia dice que Dios crió al hombre y a la mujer y los estableció en el huerto del Edén. Y les dijo: de todo árbol puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero un día llega Satanás y empieza a hablar con Eva hasta que la convence de probar y decir: wow, así es que el día que coma de este fruto voy a ser sabia, inteligente, voy a entender todo. Y Satanás le dijo: vas a ser casi como Dios. Pero sabe, dice la Biblia en Génesis capítulo 3 y verso 11, que Adán desobedeció a Dios. Dice: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Hizo la pregunta: ¿quién te enseñó? Segunda pregunta: ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Vea esas dos preguntas. ¿Quién te enseñó? Eva no sabía, porque Dios hizo al hombre inocente, mas no ignorante. Ellos no eran ignorantes porque Dios les dijo: no comas de ese árbol. Pero cuando ellos comieron, eso significa rebelión, desobediencia, significa pecado. Los primeros seres humanos pecaron. Después vemos nosotros en Génesis capítulo 6 y verso 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos de los corazones de ellos era de continuo solamente el mal.
note, habla de una raza que ya se había multiplicado, la raza humana en ese tiempo. Y Dios miró que los designios del corazón. Quiero decirles que eso no ha cambiado. Estamos viviendo y vamos a vivir tiempos más difíciles, pero es a raíz de la causa del pecado. Dice una promesa: nunca he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Algo que nosotros tenemos que procurar es de entender que el pecado ha traído los orígenes de todo desastre, todo desastre. Y quiero entrar ya al mensaje después de la introducción, que entendemos que el pecado es lo que está afectando a la raza humana, es lo que afectó en el cielo cuando Satanás convenció a muchos ángeles también para esa rebelión, que ahora se llaman demonios. Entonces, dice la Escritura, y quiero referirme a la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios es lo que Dios nos dejó para guiarnos. Hay muchos pensamientos muy bonitos humanos, pero no hay nada más bonito que su palabra, la palabra de Dios. Dice en Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Algo que nos dice aquí, que todos los hombres y mujeres que Dios nos ha permitido una salvación, que Dios nos la ha otorgado, no es por nuestras buenas obras, o no es porque hicimos muchas cosas malas, porque aquel hizo mal le dio salvación, y porque aquel hizo menos no le dio. No. Tanto el que hizo muchas como el que hizo pocos le da la salvación. Claro que la salvación se la va a dar a aquel que cree, porque es necesario creer y pedir perdón y reconocer que somos pecadores. Si no, esa gracia no funciona. Dios le va a dar a cada quien, pero nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores, tenemos que reconocer que necesitamos esa gracia, tenemos que pedirle perdón al Señor Jesucristo y recibirlo como nuestro Salvador. Ahí entra esa gracia, ahí entra el perdón de Dios. O sea, cuando mirábamos nosotros en la introducción, que todo designio de los pensamientos, todo el hombre siempre piensa lo malo, quiere tener más, quiere la mejor mujer, quiere el mejor hombre, quiere que esto, que queremos y deseamos siempre lo mejor. Siempre hay el pecado por delante, siempre. Un día prediqué de las bienaventuranzas y hablaba del pobre en espíritu, pero ahorita no quiero hablar de eso. Quiero que nosotros entendamos esta gracia, cómo entra. Y no porque la merecemos, sino porque Dios nos la da a aquel que cree y la puede recibir. Entonces, por esa gracia nosotros somos salvos. Pero la pregunta es, ¿por qué pecamos? No hay ninguno bueno. Y para eso quiero referirme a la Escritura en Romanos. La palabra de Dios nos habla en Romanos capítulo 3, y voy a leer solamente del verso 9 al 12. Dice la Escritura: ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso significa, cuando Dios dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, quiere decir que todos, de una u otra manera, aunque recibimos esa gracia, pero quiere venir nuevamente el pecado, quiere reinar, de que nosotros busquemos lo mejor, tener más y más. O sea, es una avaricia de tener la mejor casa, de tener el mejor calzado, de tener el mejor carro, de tener todo queremos lo mejor, lo mejor.
Cuando Dios nos dijo, ama primero a Dios sobre todas las cosas. O sea, quita la avaricia. Qué bueno que tuviéramos una avaricia intensa por Dios. Wow, eso sería formidable. Porque mire, déjenme decirle lo que dice en Eclesiastés capítulo 7, verso 20 dice, ciertamente no hay hombre justo. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, dice la Biblia en Eclesiastés 7:20. Dice, que haga el bien, fíjese lo que dice, que haga este hombre el bien y nunca peque. O sea, una persona que fue la que recibió la gracia, que fue redimida en la sangre del Cordero, aún, pero esa persona que hace el bien, que nunca peque, no, peca, pero es ahí donde nosotros debemos de procurar. Mire, el pecado existe. Si alguien se nombra pastor, se nombra apóstol, profeta, maestro, evangelista, un cristiano, una persona que no conoce a Dios, quien me diga de toda la raza humana, el grado que tenga de estudios, no tiene estudios, tiene dinero, no tiene, quien sea, todos, la Biblia nos encierra que estamos bajo pecado, hay pecado. Pero qué hermoso que nosotros entendamos que todos los tiempos difíciles, tan malos, es a raíz del pecado. Israel estuvo varias veces cautivo, varias veces sufrió de hambre, varias veces tuvo calamidades por causa del pecado, por causa del pecado. Mire, cuando nosotros hablamos de este pecado, nosotros podemos decir que Dios es justo. Si hubiera una persona que nunca pecara, entonces esa persona sería un justo y Dios sería otro justo. Pero Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente mi Padre que está en los cielos. O sea, no hay hombre bueno. Mire, déjenme leer aquí en Romanos capítulo 3 y el versículo 3 dice, voy a leer hasta el 6, dice, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá anulado la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz, antes Dios sea veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, porque seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Note, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Pablo dice, habló como hombre. Y luego dice, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo si Dios fuera un pecador? ¿Cómo lo juzgaría? Pero Dios es justo, Dios no peca, no tiene nada que ver con el pecado, pero el hombre sí. Así es que todo lo que nosotros hagamos, cuando estemos allá, solamente la gracia, o sea, la gracia es de Cristo. Cristo va a decir, pásale, Padre, yo lo justifico. Fue un criminal, fue un homicida, fue un ratero, fue un adicto, fue lo que usted guste. Esa gracia es como una ropa que no va a permitir ver la desnudez. Por eso vemos en la introducción que Dios le dice a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y dice su palabra que por eso Dios es justo, porque a Él no se le puede reprochar un pecado. Jesús, que estuvo aquí, dice que a Él no se le encontró
tacha alguna, pecado alguno. Entonces cuando nosotros, yo lo que quiero que veamos, hermano, el pecado nos trae muchas consecuencias terribles. Mire, déjeme leerle el Salmo 51, verso 4. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra. Dice, y tenido por puro en tu juicio. O sea, note cómo dice, para que Dios sea reconocido justo en lo que Él habla, en lo que Él dice, y tenido por puro en un juicio. En un juicio, no, a mí me pueden decir, no, usted es igual que yo. Pues sí, soy un humano, soy imperfecto. ¿Tengo malos pensamientos? Sí, me llegan malos pensamientos, pero tengo que decir, hey, párate. ¿Sí? Que me llegan canciones de doble sentido a veces que escuché hace mucho tiempo. Sí, que pasa una mujer y a veces la veo sin haber pensado en buscar una mujer y la veo y digo, wow, qué hermosa. Sí, escúchame, no hay hombre justo, no hay ni siquiera uno. Pero yo no me voy a quedar ahí y decir, bueno, es que yo no puedo contra el pecado, yo nunca voy a ser bueno de nunca pecar. No, pero si pecaba 1000 veces, pues se perdía que peque unas 100, ya le bajé 900. O sea, lo que quiero que me entiendas es de que si yo sigo viviendo una vida de pecado, yo voy a tener muchas consecuencias. Calamidades, enfermedades, carestía, problemas morales en la familia, problemas morales en mi matrimonio, problemas morales con la sociedad, problemas morales con toda la congregación. Todo eso trae el pecado. Y no se puede ocultar. No se puede ocultar. Porque el pecado trae diferentes problemas. Quiero que se vea un detalle aquí. Hay causas de pecado y hay reprensión de Dios. El padre que ama reprende a sus hijos, ¿sí? Una reprensión de Dios es un regaño, es una disciplina. Pero una consecuencia del pecado es una calamidad, es un sufrimiento, es algo que dura días, meses, años y a veces toda la vida. A manera de aplicación, que es una manera de hacer una reflexión, ¿sí? Para que tomemos una decisión, dice la Biblia, aquí en Romanos capítulo 6 y verso 12, voy a leer hasta el 14, dice de la siguiente manera, y quiero que usted vea en su Biblia, si la tiene ahí disponible: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcamos en sus concupiscencias. El pecado viene, pero dice que no reine. La palabra reinar es dominio, dominar, que no te domine el pecado en tu cuerpo, en este cuerpo mortal que tenemos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. No presentes tus miembros al pecado. Presenta todo tu cuerpo a Dios como un instrumento de justicia. Luego dice el 14, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, que el pecado no tome el control de nosotros, porque no estamos ya en el pecado. Estamos en un mundo pecador, pero ya fuimos salvos. Ahora, que esa gracia sea la que
la que tome el control de nosotros. ¿Y cuál es esa gracia? El amor de Dios. Por amor de Dios me voy a detener de no adulterar. Por el amor de Dios, que me ama tanto, me voy a parar de no fornicar. Por el amor de Dios me voy a detener de no tomar una adicción de droga. Por el amor de Dios, por el amor de Dios, por amor a Dios, detenernos de muchas cosas. Quiero que reflexionemos en esto, que no nos venza, que no nos lleve cautivo, que no nos aprisione todo el pecado. Que nosotros seamos, como Pablo dice, más que vencedores en Cristo Jesús. Y no vencer de ganarle a una persona, de ganar en el trabajo, de ganar más dinero, no, sino de ganarle al pecado. Ahora, a manera de conclusión, con esto voy a terminar. Ya basta, ya basta. Tengo que ser diferente. En Romanos capítulo 14, una de las palabras que nos dice Romanos capítulo 14 y verso 12, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Nadie más. Por eso dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ya las cosas antiguas ya quedaron atrás. Que yo era cholo y que hacía esto y que yo era Juan Camaney y que yo era acá y que... No, ya, olvídate. ¿Por qué no decir, ahora soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios? Ahora he nacido de nuevo. Ahora tengo que vivir una vida que le agrade a Dios. Y todo esto es para que no lleguen las calamidades a nuestra vida. Ahorita mucha gente se ha quedado sin trabajo. Ahorita mucha gente ha perdido sus negocios. Ahorita mucha gente ha estado ya separándose de su familia por todo lo que está pasando a nivel mundial. La sociedad está cayendo en un caos. La economía está cayendo en un caos. Pero ¿sabes qué? Siempre hay un pequeño remanente que no le falta nada. Son aquellas personas que por amor a Dios se detienen de pecar. Seamos tú y yo esas personas. Seamos tú y yo esas personas que podemos decir, yo estoy en Cristo, las cosas viejas pasaron, ya se acabó. Si traes un carrito, no te digo que lo dejes que se muera. No, manténlo, dale su mantenimiento para que te lleve y te traiga. ¿Sí? No importa que sea un carro del 60, del 70, del 80, del 90. No tienes que traer un carro del año, no tienes que procurar traer lo mejor. No, procuremos tener lo mejor, pero para con Dios, para evitar tantas calamidades. Vamos a orar. Padre, su palabra nos muestra, nos enseña, nos saca la claridad, nos lleva a una evidencia de que hay mucho pecado. Y entre todo ese pecado llega a nuestro corazón. Y depende de nosotros que desbordemos ese pecado en nuestra vida. Pecado de violencia, pecado de X. Señor, pero también su palabra dice que usted nos va a ayudar. Y cuando usted dijo que amemos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como nosotros mismos, nos está hablando de esa gracia maravillosa, de esa gracia perdonadora del amor. Ayúdenos a amarlo para poder renunciar cada día, poco a poco, a ese gusto de pecado, a ese deseo de maldad. Y a través de esa justicia suya, que no veamos la calamidad en nuestra familia, en nuestra vida, los desastres que están pasando, guárdenos. Padre, yo le pido por todos
su pueblo y por toda la gente, Señor, que hoy le va a pedir perdón. Y le va a decir, perdóneme, Señor, quiero recibir esa gracia y quiero que me ayude a vivir en la gracia, para estar bajo la gracia y no bajo el pecado. Señor, en el nombre de Jesús se lo pedimos. En esta hora y le damos las gracias, aleluya, amén. Hermanos, tener esa gracia es vivir a gusto, no le va a hacer falta nada. Va a tener problemas, sí, pero menores, ¿sí? Así es que Dios me le bendiga y me lo guarde. Busquemos esa gracia, caminemos en esa gracia. Y el pueblo del Señor dice, amén. Y vuelve a decir, amén. Dios me le bendiga y me lo guarde. Y esperamos que ya prontamente ya nos den permiso de poder abrir las instalaciones y congregarnos para adorar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Señor le bendiga y le guarde.